mis brujitas? Y bueno, vamos a consultorio legal. ¡Ja! El día de hoy van a temblar algunos y van a sonreír a otros más. ¿Quiénes van a temblar? Aquellos deudores de pensión alimentaria para los menores. ¡Ojo! Y los que van a sonreír porque van a conocer los derechos que tienen tanto los menores y los esposos o esposas que estén con este conflicto. Así es que para hablarnos de pe a pa, como dice mi abuelita, desde había una vez, el doctor, aquí está el doctor Marco Chávez, ya está con nosotros. Bienvenido, doctor. Mucho en gusto Derecho. saludarlos. Oye, René, Jack y Leslie. qué cuestión tan fuerte, ¿no? Sí, es algo que no debería existir, pero que existe. Son delitos que precisamente el legislador creó porque había recurrencia a este tipo de omisiones de dar alimentos. O sea, muy puestos para tener hijos, pero a la mera hora de que tienen que cumplir se evaden, se esconden y es muy como común esta situación que unos Muy hasta común. renuncian a su trabajo para no dar esta Sí, pensión. y qué bueno que toca Pero ese ¿qué puede tema. hacerse ahora para este tipo de personas que quieren evadir la Por ejemplo, el responsabilidad? Código Penal de la Ciudad de México, toda la República contempla este delito que se llama delitos que atentan contra la obligación alimentaria. El bien jurídicamente tutelado es ese, la necesidad de recibir alimentos, y precisamente el delito se llama incumplimiento de obligación alimentaria. Y en primer lugar, señala la ley que cuando tú no das alimentos y estás obligado a, cometes un delito. Los delitos, un día dijimos, son de acción y de omisión. De omisión por dejar de hacer algo que tengo la obligación de hacer conforme a la ley. Entonces, la ley señala penas altas de 3 hasta 5 años simplemente por el hecho de dejar de dar alimentos. Si es en incumplimiento de una resolución judicial, la pena se agrava con una mitad. Y aquellos que renuncien o se den de baja de un empleo con tal de no dar alimentos, también tienen una pena de prisión. Ándale, ya ve, ya no Oye, pueden huir. ¿esto es considerado delito hasta hace poco o siempre desde que se instituyó este No, derecho? es un delito que tendrá aproximadamente unos 15 o 20 años. Sí, hace Sin poco. embargo, ahora se puso muy de moda porque antes el criterio era que primero demándame por la vía familiar, que se establezca una pensión, y ahora la ley no te dice que necesitas demandar por la vía familiar. Ya es penal. Es decir, es penal. Y tenemos hay una cosa muy importante en los alimentos. En materia civil se denomina detracto sucesivo, en materia penal continuo, porque yo te preguntaría, Jackie, ¿cuántas veces en una semana come un menor, por ejemplo? No, pues todo el día. Todo el día y los 7 días de la semana. Claro. Entonces, por eso se llama continuo el delito, porque se violenta el bien jurídicamente tutelado todos los días. Y un menor de edad no se puede valer por sí mismo. Lo mismo pasa con un adulto mayor, que depende de una persona para alimentos. Ahora, hay un tema que yo creo que es muy importante y que también hay que mencionar, porque así como hay muchos hombres que son muy irresponsables y cometen este delito, también hay muchas mujeres que exigen una pensión altísima, que el niño tiene que ir a una escuela privada, que el niño necesita clases de ballet, clases de tal, y el papá quizás no tiene el poder adquisitivo. ¿Qué se hace en esas situaciones? Súper buena pregunta, Leslie. Aquí es claro. Se basa en 2 preceptos mínimos. Uno, la capacidad económica del que tiene que dar alimentos, y otra, en la necesidad del que tiene que recibirlos. O sea, vamos a poner un ejemplo básico. Era un jugador de fútbol que ganaba 2 millones de pesos mensuales. Evidentemente, la capacidad económica es una. Ese mismo jugador baja a la Liga de Expansión, que antes era la primera A, y gana 200,000 pesos. Obviamente no le puedes exigir lo mismo. Por eso habla de capacidad económica. Ahora, ¿qué sucede con alguien que se pasa de listo y te dice, gano el salario mínimo, pero está 2 veces al año en Europa? Hay periciales en materia de trabajo social que determinan la capacidad económica de una persona, cuáles son sus gastos, cuáles son sus hábitos, y entonces, así como dicen nuestros amigos del SAT, hay discrepancia fiscal. Me dices que ganas un salario mínimo, pero se hace en Europa 2 veces al año, no hay correspondencia entre lo que dices que ganas y lo que realmente detentas. Claro, pero ¿y digo- entonces qué se hace? Porque de repente, como dice Les, luego les suben, les inflan y, o sea, no se les hace caso, o ¿cuál es lo No, justo? los jueces, para eso hay un juez familiar que determina los montos de pensión alimenticia. Yo algo que le recomiendo a todos es, porque también Leslie tiene razón, de repente hay gente abusiva, Sí. también hay. O sea, Hay hay de que los dos ponernos lados. en los dos lugares. Hay que ponernos yo en los dos creo, lados. ¿no? ¿Qué pasa? Yo le recomiendo a la gente, pues, deposita a través de un billete de depósito del Banco del Bienestar, antes Bansefi, deposita, exhibe y consigna en un juzgado
cantidades para que no vayas a incurrir en el delito. Ya si el día de mañana el juez te dice que era más o era menos, bueno, pues se hace el ajuste correspondiente, pero no dejes de dar alimentos porque de verdad es una necesidad básica. En algún programa dijimos que los alimentos no solamente es la comida como la entendemos, es también la casa habitación, el vestido, los gastos médicos y hasta los gastos de esparcimiento o diversión. Oye, Marco, ¿y los gastos estos pueden solicitársele también a la mujer? Claro. O sea, hay casos, yo sé que es más de los hombres, pero sí se da también la mujer y cambia, ¿es diferente o es igual? No, pues exactamente es lo mismo. Por ejemplo, vamos a pensar que es un hombre que funge con labores del hogar, ¿no? Ya vimos un día actividades del hogar no remuneradas. Ok, estos hombres están en el hogar, entonces, si el hombre está en el hogar y la mujer es la que está haciendo las actividades productivas, económicamente hablando, tendría la obligación de dar alimentos. Ella sería la Así es. Y la persona que está con guardia y custodia de menores, vamos a pensar en menores, la otra parte que no tiene la guardia y custodia está obligado a dar alimentos. Los alimentos son de interés público, orden preferente e irrenunciables. Órale. Oye, Marco, yo he visto muchas situaciones donde, hablando de ese tema que menciona Leslie, que les dan muchísimo dinero, que la mujer deja de trabajar y ya vive de lo que les da el marido a los hijos, y a los hijos luego de repente veo que no les dan lo que merecen recibir y ella vive de lo que le da el marido a los hijos. Hay algo muy importante en materia familiar de alimentos. Es algo que aprendí alguna vez con un maestro muy bueno hace muchos años. Los alimentos nunca causan estado. ¿Qué significa esto para toda la gente que nos ve? Nunca está dicha la última palabra. Siempre es susceptible de cambiar, de modificarse, de subir, de bajar, dependiendo las capacidades económicas y las necesidades también. Imagínate, vamos a pensar que una persona recibe alimentos y de repente saca la lotería, pues obviamente sus necesidades van a ser mínimas en comparación a cuando estaba recibiendo los alimentos al principio. Siempre son susceptibles de cambiar de acuerdo a las realidades económicas, sociales, culturales y de muchos tipos. Claro. Ahora, hay una realidad muy importante también en países de Latinoamérica y en México, y es que el empleo es informal. Son algunos los que están en planilla y que se les puede hacer el recorte y se hace el tal y de cuántos hijos y demás. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el albañil, con el carpintero? Que ellos van recibiendo cachuelos, algunos meses ganan más, algunos meses ganan menos. ¿Cómo se calcula la pensión para ellos? Esto que dijo Leslie de la planilla, que es la nómina, ¿no? Ajá. Que están en nómina y que reciben puntualmente el dinero con periodicidad. Ok, para eso está esa pericial de trabajo social, porque se determina, por ejemplo, un electricista, que acabo de ver un asunto que me comentaron, el electricista gana bien, gana hasta más que un profesionista a veces, gana, no sé, 30,000 pesos mensuales cuando hay profesiones que pagan la mitad. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona que tiene un oficio, el juez se allega de elementos y puede pedir esa pericial de trabajo social que te hace una realidad y un promedio de lo que gana una persona con un oficio así. Ahora, sí quiero decirles algo, todo esto es susceptible de convenio siempre y no pelearnos. Claro. Un convenio a tiempo. Como la gente es ente, un convenio, hay mediación privada que está reconocida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es muy noble. Y entonces evitamos contratar abogados, cada quien por su lado, evitamos un pleito que nos va a desgastar. Se arreglan por y se arregla, digamos, por anticipado y vía convenio. Exacto. Oye, ¿y esta pensión alimentaria también se puede solicitar o también se aplica en adultos mayores y no solo niños? ¿Y es la misma reglamentación o hay otra? Es la misma regulación. Los adultos mayores, vamos a pensar que son adultos mayores de más de 65 años que ya no tienen una vida productiva económicamente hablando. Son productivos en todos los demás sentidos. Estas personas, adultos mayores, le pueden solicitar alimentos a los hijos. Es más, vamos a pensar en un adulto que es discapacitado intelectual o físico, puede solicitar alimentos también. Y una persona que no es menor de edad, pero que es ya adulto, que cumple 18 años, pero que es discapacitado, puede seguir pidiendo alimentos prácticamente toda su vida porque él no pidió tener esa condición. Estaba viendo, es una condición humana que surgió y entonces tiene la necesidad de pedir alimentos. No, pues sí, porque los adultos mayores de repente ya no pueden producir ya no pueden ser económicamente productivos. Oye, yo creo que este tema abarca mucho, así es, ¿verdad? mi Marco. Sí. Te quedas, por favor, con mucho nosotros, gusto. porque yo creo que la gente en casa también tiene muchísimas preguntas. Escríbanos al WhatsApp, por favor, 55 21 13 15 49, con las dudas que tengan. De repente usted no ha podido llegar a un acuerdo con su esposo, o de repente a usted le están pidiendo muchísimo dinero. Entonces escríbanos y aquí nuestro experto nos va a ayudar a resolverlo. Así que
Volvemos con muchísimo más del programa, con Marco Chávez para que nos ayude. Y usted no se despegue, vaya por el cafecito, que volvemos con muchísimo más aquí en Una Mañana Estelar. Y bueno, continuamos con este tema que de verdad da mucho para qué preguntar y mucho de qué decir, el incumplimiento de la pensión alimenticia. Ya todos hicieron sus preguntas. Les recuerdo otra vez el número 55 21 13 15 49 y sigue con nosotros Marco Chávez, el doctor licenciado, que nos va a seguir despejando todas nuestras dudas. Con mucho gusto. Exacto, Marquito, ya llegaron preguntas. Esta, por ejemplo, que nos escribió Gustavo por WhatsApp y dice, ¿qué medidas puede dictar un juez para garantizar el pago de la pensión? Sencillo, en materia familiar puede ser que se retenga la parte correspondiente y le notifican a cualquier empresa o cualquier persona que esté en nómina y le notifican y le dicen, a partir de tal fecha tienes que separar este monto y entregárselo a tal persona. Y si la empresa no lo hace, también incurre en un delito por hacer ficticiamente como que esa persona no trabaja ahí, por ejemplo. Entonces sí es un delito también. Tiene una obligación solidaria la empresa, sí. Es porque muchos hacen eso, Muchos no, hacen que eso. no trabajo aquí. Exactamente, no, y es un delito también. Qué terrible. Berenice Díaz nos ha escrito y ella dice, gracias señor Maussan por tan buen canal de televisión. Espérame, aquí está la pregunta. Miriam, perdón. ¿Cuáles son las consecuencias legales para quien no paga la pensión alimentaria? Para quien no la paga, existe el delito de incumplimiento de obligación alimentaria o alimenticia, que va de 3 a 5 años de prisión aquí en la Ciudad de México. Todos los códigos penales son diversos, pero las 32 entidades federativas tienen el delito de incumplimiento de obligación alimentaria, con diferentes penas, obviamente, pero todos tienen pena privativa de libertad. Ándele. Antes de no querer pagar, primero abróchese bien el cinturón, sí, para que no porque ande embarazando a todos. Además, pues, ¿para qué tienen hijos si no van a cumplir Así con metiéndote a la responsabilidades? cárcel y todo, terminas tu condena y tienes que pagar lo que no has pagado. O sea, no es que vas a la cárcel y queda no la deuda. pagas, ¿verdad? Y además hay una cosa que hizo en su momento, creo que es lo único que hizo una Alejandra Barrales, que era una política en su momento, sí. hizo algo que se llama REDAM. Creo que es lo único que yo le recuerdo. ¿Qué es REDAM? Registro de deudores alimentarios morosos. O sea, Es como un buro de crédito. exacto, pero de para deudores deudores Ya alimentarios. parece un nombre. Qué como pena. los offenders que le llaman allá en Estados Unidos. Los sexual offenders, claro, sexual están offenders registrados. Ok. Entonces, si se piensa embarazar Oye, eso con el debería novio, haber así búsquelo también. ahí, ¿verdad? Y aquí hay también, Leslie, hay Sexual también- offenders, ¿sí? Sexual offenders también hay registro. Oye, dice también. Jackie que... Oye, Marco, te digo que si se piensa embarazar de ese hombre, primero búsquelo en ese registro a ver si está ahí Pues su nombre. suena como a un poco A broma, chistoso, ¿eh? pero hoy día, para que tú te cases en la Ciudad de México, requieres no estar dado de alta en el REDAM. Para cualquier trámite oficial, para cualquier carta de no inhabilitación, Cualquier trámite. requieres ese registro. Y es bueno. Oye, ¿te quieres claro que casar? sí. Debes alimentos, págalos. Te puedes casar 20 veces si quieres sin tener adeudos. Oye, y ahora que la gente, Tómala. nada más haciendo un pequeño paréntesis, conoce mucha gente por pues estas aplicaciones de citas, eso de los sexual offenders, está muy bueno revisar esa página para ver a quién estás conociendo, cómo es la Lo página. traes para otro día, ¿no? Sí, de Oye, hecho, qué esa buen sí- tema, bueno. sí. esa sí no es una página pública, es información que tiene el gobierno, pero es para otro tema. Pero el REDAM, Hablamos de eso. sí, claro que se puede. Debería haber, Está debería haber. interesante. Y A ver, A ver, tenemos otra pregunta que dice Alicia, Hola, Paulita. de Guadalajara, dice, ¿es posible renegociar el monto de la pensión si cambian las condiciones económicas? Sí, claro. Todo, como yo dije al principio, todo se debería de conveniar. Como gente decente todos, podremos ser gente inteligente y no recurrir a instancias legales y poder conveniar. Es más barato, es mejor y es más práctico. Justo como tiene que ver con lo que pregunta la siguiente persona, Paola, que dice, ¿qué pasa cuando el que está obligado a pagar pierde su empleo? Lo Claro. mismo, ¿no? Sí, no estás obligado a lo imposible tampoco. Si ganabas, imagínate, 50,000 pesos, que es algo digno, y de repente ya te quedas desempleado, bueno, yo lo que le recomiendo a la gente es depositen lo que puedan para quitarse el delito de incumplimiento de obligación alimentaria. Obviamente, el día que seas recontratado o tengas otra fuente de trabajo, paga lo justo para que tus hijos se desarrollen renegocia bien. nuevamente, Claro. ¿no? ¿Por qué debe Claro. ser esa cantidad? ¿Y qué pasa si un papá dice, mira, yo no tengo trabajo, pero yo crío a los hijos, entonces dámelos, puedes solicitar eso al juez y que la madre se ponga a trabajar? En materia familiar O se sea, puede digo, ¿no? que la guardia y custodia cambie de manos. Siempre lo que va a atender el juez es el interés preferente De los del niños. menor. Siempre va a ser. Ok. Ok, dice Miguel, ¿qué opciones tienen las partes para llegar a un acuerdo sin llegar a un juicio? Tienen hoy la mediación privada. Una maravilla. Si la utilizáramos bien, la mediación privada, que está reconocida por el Tribunal Superior de Justicia, y hace esas veces de
cosa juzgada, es una sentencia, luego van con el juez familiar nada más para que les emita la sentencia y se quitan un pleito. Dices que ese va sin abogados, ¿verdad? Bueno, puede ir con abogados, los abogados acompañando, pero no hay un litigio como tal, no hay una controversia porque hay un convenio. ¿Cómo reconoces la legalidad ante el juez de Vas con el juez con ese convenio de mediación privada y lo elevas como si fuera una sentencia que emana Lo del redactan. juez. Ya Lo nos redactan. pusimos de acuerdo, aquí está Y el se lo papel, llevan al juez. firmado. El juez obviamente verifica algunos requisitos ok. y lo califica y ya. Ya. Esa sería una maravilla y una despresurización de un sistema que está colapsado totalmente. No, y la Sí. conciencia también de parte de la madre y del padre, ¿no? De no dar porque te obligan, sino dar porque es ¿Sabes tu qué? hijo, porque lo amas. Yo le aprendí una cosa a mi socio Jorge Martínez, que René lo conoce muy bien, donde dijo, no se peleen a niñazos. Ah, claro. O sea, los niños no son objeto de cambio, ni instrumento Sí. de cambio, ni medida de presión. Chantajes Los niños y son todo. hijos, son seres humanos que requieren interés preferente del Estado y de todos nosotros. Es que normalmente son muy egoístas los papás y las mamás también los agarran a los hijos para sacarles el dinero a los papás. Sí. Y los niños sufren mucho, al final de cuentas Los ellos no utilizan entienden como por qué. objetos. Exacto, cuando prohíben a los niños ver a los papás porque no les da el suficiente dinero, porque no estoy de acuerdo. Además de ¿Qué que es lo tenemos pasa? el tema de violencia vicaria, que ya la platicaremos en un programa porque es muy amplia, Sí. también tenemos la violencia psicoemocional, cuando hay condicionamientos, chantajes, todo eso. Oye, Marco, si te pero vas sí. con él, no esto y así. Ajá. Pero si ya estás dando la pensión, ya no tienen derecho a prohibirte ver a tus hijos. No, de hecho Porque hay muchas convivencias. mamás que dicen, no lo vas a ver hoy. sí, no lo Inclusive vas hay a ver. centros de convivencias, aquí se llama SECOFAM, Centro de Convivencia Infantil Familiar, en el cual llevas a los niños para que convivan. Los niños tienen el elemental derecho de convivir con sus dos padres. Oye, ¿hay alguna excepción a la regla así, o que se condicione para dar la pensión? Que diga, pero es que la mamá esto, o no sé. Pues no, la verdad los alimentos hay son ninguno. irrenunciables. ¿Discapacidad? Bueno, obviamente una persona que tiene discapacidad que la puede adquirir, Para hay una que es de nacimiento congénita y otra que adquiere. Sí, obviamente esa persona, el juez tiene que tomar en cuenta esos requerimientos especiales y a lo mejor cambiar los alimentos de deudor. Oye, Marco, una pregunta. Dentro de esta pensión alimenticia, ¿también te puedes exigir un lugar de vivienda digna para tus hijos? Sí, claro, de acuerdo a las condiciones. Ahora, vivienda digna pues tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Sí. Vivienda digna es un lugar que tenga servicio sanitario, que tenga piso de concreto, que tenga una puerta, que tenga servicios Básicos. básicos de Luz, agua. luz, agua, así es. Ok, aquí una última pregunta. Ángel dice, ¿cómo se puede asegurar que el monto fijado sea justo para ambas partes? Si no se convenia, el juez, que es el juez de jueces en materia familiar, determinará. No hay una reglita, no está tabulado. No Sin es un embargo, porcentaje. sin embargo, los jueces aplican entre el 15 y el 20% por cada persona que requiere los alimentos de tu ingreso total. Vamos a poner un ejemplo de un mesero que trabaja en un antro, pues su salario es el mínimo, ¿no? Sí. Sin embargo, las propinas, Propinas que es lo que cuentan. realmente, claro, cuentan. Se llama salario diario integrado. Ahí está. Se pueden hacer Marquito, estudios también. Híjole, pues hay mucho de qué hablar en este tema. Vamos a hacer una cosa. No, ya te quedaste con nosotros, pero no te podemos tener aquí retenido. Tienes que ir a dar clases Claro. y todo eso. Pero podríamos tocar de repente más adelante en otro programa Con mucho más gusto. extensión acerca Claro, de esto. René. Y te agradecemos muchísimo. Y las parejas que en este momento están viviendo ese conflicto por la pensión alimenticia, si usted, señora, el marido no le está, ahí le va a aparecer el teléfono de Marquito, mire, y va a ver si no lo ponemos en orden. Con ¿verdad, mucho Al amigo? mejor licenciado Gracias, Chávez. Jackie. Ahí Sí, está. René, un placer. Claro Echa la que sí. Chávez todas a todas. Es de la Chave. Gracias, Un gustazo abogado. estar aquí con ustedes siempre. No, al contrario, muchísimas gracias. Y ya vieron, también vamos a hablar de otros temas más adelante, muy interesante, esto de los offenders, sexual offenders, que en español sería como ¿cómo le pondríamos en español? Agresores sexuales. Los agresores sexuales. Y esa exactamente. lista debería estar abierta, Sí, ¿eh? debería de estar abierta Bien para importante. Pero sacar. como aquí en México los datos. Lo la platicamos en información esa es- emisión, ¿qué te parece? Claro, como Escríbanos siempre. al WhatsApp Licenciados. 55 21 13 15 49 con sus opiniones, todo lo que usted quiera, porque es momento de irnos a un pequeño corte, pero como dice Jackie, un pequeñito corte. Chiquito, pequeñito. No se mueva, volvemos.